CTAM Learning. Cláusula 4. Contexto de la organización. 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. En esta clase vamos a repasar el requisito 4.1 de las normas ISO 9001, 14001 e ISO 45001. Vamos a interpretar el criterio y comprenderemos qué es lo que un auditor esperaría encontrar como evidencia objetiva de cumplimiento. El requisito. Si leemos en las normas ISO el requisito 4.1, observaremos que la norma pide se determinen cuestiones internas y externas que sean pertinentes para el propósito de la organización. Adicionalmente, en ISO 9001 pide de manera expresa se realice un seguimiento de lo analizado, es decir, que la información se revise constantemente. Y en ISO 14001 solicita que se analicen condiciones ambientales que pudiesen impactar a la organización o bien que la organización pudiese generar algún impacto sobre el ambiente. Interpretando el requisito. Una organización tiene cuestiones internas que pueden estar condicionadas por sus fortalezas y sus debilidades. A su vez, está influida por el macroentorno o contexto externo, por ejemplo, el aspecto político, el aspecto tecnológico, el aspecto económico, el aspecto sociocultural, el aspecto socioambiental o ecológico y el aspecto legal. La organización debe verificar estas cuestiones y determinar cuáles son las que le afectan al propósito de la organización. Respecto al requisito relacionado con determinar cuestiones internas, podemos utilizar una herramienta que nos permita conocer fortalezas y debilidades, o derechamente analizar fortalezas y debilidades de la organización. Y en este sentido, una herramienta que permite hacerlo es una que mida fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por ejemplo, una organización podría tener como fortalezas un buen acceso al crédito, un talento humano cualificado, una tecnología de primer nivel, conocimiento del mercado, prestigio de su marca. Y como debilidades se podían sumar la falta de recursos, la falta de compromiso, un talento humano poco experto, un capital de trabajo deficiente, clientes poco fidelizados. En cuanto a las oportunidades que ofrece el macroentorno, podría ser el acceso a nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, legislación favorable, cambios políticos positivos, acceso a la banca. Y respecto a las amenazas y riesgos que ofrece el macroentorno, podría ser la competencia agresiva, incorporación de nuevos actores al mercado, cambios políticos desfavorables, discusión de leyes poco favorables, aumento de requisitos legales. La organización no solo debe analizar, sino que también debe gestionar y determinar qué hacer con estos hallazgos. Para eso existe la herramienta denominada FODA, que si bien es cierto la norma no la pide, es una buena idea utilizarla para gestionar tanto el microentorno como el macroentorno. Respecto del análisis del contexto externo o cuestiones externas que sean pertinentes para el propósito de la organización, se puede analizar a través de una matriz Pestel, por ejemplo, analizando el aspecto político, determinando el sistema de gobierno y de esta manera conocer si el sistema de gobierno es favorable o no para la organización. A su vez, conocer cuáles son las políticas públicas, las características del modelo económico, los proyectos del gobierno. Por ejemplo, en este decreto ejecutivo en Ecuador se estableció la fusión de 3 agencias y esto evidentemente podría ser una buena oportunidad para la organización en el sentido que las leyes ya se van armonizando y de esta manera se va a ahorrar tiempo valioso en solamente realizar un trámite tal vez en vez de 3. También los proyectos del gobierno, el mandato, la reelección, el nivel de corrupción. En cuanto a los aspectos tecnológicos, podía ser crucial determinar el tipo de conectividad que existe en el país, el acceso a la tecnología,
Las competencias sociales, es decir, de la sociedad respecto de la materia tecnológica, la velocidad de conexión de Internet. En cuanto al aspecto económico, sería fundamental conocer el PIB o el coeficiente de Gini, que permite determinar la línea total de la desigualdad. El acceso a la banca, la facilidad para abrir empresas, la facilidad para aperturar cuentas corrientes, que no en todos los países ocurre. Y es un factor que se debe analizar porque no está dentro del control de la organización. A su vez, conocer las tasas de interés, la fluctuación del dólar y la autonomía del Banco Central, que es un aspecto importante. Un país que no tiene un Banco Central autónomo va a estar sujeto a cuestiones de política económica interna dependiendo del tipo de gobierno que llegue al poder. En cuanto al aspecto sociocultural, sería bueno conocer la puntualidad de las personas o la honestidad, la cultura de pago, el nivel de religiosidad, el nivel de escolaridad, el acceso a la educación, la cultura de seguridad. Una cultura de seguridad en países del tercer mundo es muy deficiente. Y si tuviéramos que analizar y controlar los servicios tercerizados, esto es algo que deberíamos tener en cuenta. En cuanto al aspecto ambiental y ecológico, es necesario conocer la normativa ambiental, la conciencia ambiental que existe a nivel país. Y la norma 14.000, tal como vimos, nos pide de manera específica determinar las cuestiones ambientales que pueden producir impacto en la organización o que la organización pudiera impactar al ambiente. Por ejemplo, terremotos. Esta es una variable que está analizando Amazon, por ejemplo, para instalarse en Chile. Sabemos que Chile es un país de excesivos terremotos. Por lo tanto, es una variable que este gigante internacional está analizando. O cuestiones relacionadas con la sequía, maremotos, tornados y huracanes. En cuanto al aspecto legal, resulta crítico conocer dos elementos claves. Uno de ellos es la legislación favorable a la organización y el otro es la legislación desfavorable a la organización. Por ejemplo, legislación en materia ambiental, laboral o legislación específica en el rubro de la organización, legislación tributaria, cuestiones relacionadas con la certeza jurídica. Un ejemplo para graficar sería lo que le sucede hoy en día a Google y Facebook en Australia con la ley de medios. Para Google y Facebook, esta nueva ley de medios es una ley desfavorable, puesto deberán pagar ciertos royalties a los medios establecidos por utilizar sus noticias. Sin embargo, para los medios establecidos, para los medios periodísticos, es una buena legislación, es una legislación favorable. ¿Qué es lo que debería observar el auditor como evidencia de cumplimiento? Ninguna de las normas señala que la organización deba mantener información documentada. Sin embargo, todas las normas piden que la organización determine cuestiones externas e internas, ya sea mediante una herramienta FODA, un PESTEL, un análisis de las 5 fuerzas de Porter. Y adicionalmente, la 9001 pide que esta información sea actualizada, es decir, se realice el seguimiento y la revisión de la información de manera constante. A su vez, la 14001 pide que se incluyan las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por las organizaciones. Por lo tanto, un auditor podría ver un FODA, podría ver un PEST, podría pedir ver un PESTEL o las 5 fuerzas de Potter. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas herramientas? Es que son herramientas que la alta dirección utiliza como apoyo y análisis en la planificación estratégica. Por lo tanto, un auditor podría aceptar como evidencia de cumplimiento una planificación estratégica bien desarrollada. Metadatos. Comprensión de la cláusula 4.1. Comprensión de la organización y su contexto.